Buenos días, Dios los bendice nuevamente aquí para compartir la palabra. Hoy es un día muy especial, estamos celebrando un tiempo divino, un tiempo especial, un tiempo maravilloso, creo yo, porque para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, este tiempo significa toda nuestra vida espiritual. Quiero que por favor oremos antes de empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantísimas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, rogándote, mi Dios, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural y maravillosa. Te pedimos, precioso Rey del cielo, que tú seas, Señor, en nuestra vida, con nuestra vida y sobre nuestra vida, hablándonos, Señor, de una manera poderosa, grande y maravillosa. Rogamos, bendito Espíritu Santo, que te hagas presente en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, pidiéndote tu protección, tu sabiduría, pero sobre todo tu amor. Te quiero rogar, Señor, clamarte en esta mañana, que desates una sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Te pedimos, Rey de la Gloria, que tú tomes el control en todas las cosas y que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a como tú has determinado. Te pido, precioso Dios, que bendigas a todos los oyentes de esta bendita palabra y que nos permita, Señor, introducirnos en este mundo espiritual al que tú nos has llamado para conocer un poquito más de todo lo que tú has determinado para nuestra vida. Te pedimos, hermoso mío, que te magnifiques y que hagas una obra perfecta en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Quiero pedirles, por favor, que abran su Biblia en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 14, por favor. Lucas 22, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. El tomar la Santa Cena es pactar nuevamente con Dios. El tiempo que estamos viviendo espiritualmente es un tiempo que nos determina cuando el Señor Jesús tomó la Pascua con sus discípulos. Esa última Pascua que tomó estando con ellos previo a ser crucificado. Yo te quiero pedir que ahí donde estás tomes el pan en tu mano, que cierres tus ojos y oremos a Dios para que lo bendiga. Papito lindo de la gloria, te damos infinitas gracias, Señor, por este pan. Sabemos que como tal, Señor, es solo pan, pero tu bendición lo hace diferente. Tu bendición nos ayuda a entender lo que tú quieres para nuestra vida. Te rogamos, hermoso mío del cielo, que te magnifiques, que hagas obras perfectas, grandes y maravillosas en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu y en el de todos mis amados. Yo te quiero rogar, precioso Espíritu Santo, precioso Señor Jesús, precioso Padre, que bendigas este pan, porque obedeciendo tu palabra, Señor, tal como lo manifestaste hace un momento, dice que tú tomaste el pan y diste gracias, Señor, y lo partiste y lo diste diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En memoria de ti, Señor, es que tomamos este pan
rogándote tu bendición, tu favor, tu misericordia, Señor. Que seas tú el que lo bendiga y el que bendiga nuestras vidas al tomarlo, para que todo lo que has determinado, Señor, sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa voluntad. Señor, en amor es que, obedeciendo tu palabra, tomamos este pan. Tomamos el pan, mis amados. El verso 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Tomamos, Señor, la copa con el jugo de uva, rogándote, mi Dios, que tú la bendigas. Padre Santo, sabemos que derramaste tu bendita sangre en la cruz del Calvario, y que de igual manera, Señor, en memoria de ti, te rogamos, Señor, que tú la bendigas, que bendigas este jugo de uva, Señor, porque sabemos que no lo vas a volver a tomar con nosotros, Señor, hasta que vengas por tu santa iglesia. Padre bendito de la gloria, yo te pido que bendigas esta copa y que sea un nuevo pacto cada vez que tomemos esta cena delante de ti. Rogándote, precioso mío, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural en nuestra vida, y que todo lo que has determinado sea cumplido, Señor, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Padre bendito, bendícenos, llénanos de tu presencia y de tu amor. En el nombre de Jesús, tomamos la copa, mis amados. Bendito Rey de la Gloria, te damos gracias por esta oportunidad y pactamos contigo, Señor, rogándote tu amor, tu majestad, tu favor, tu poder y tu autoridad. Rogamos de tu protección, Señor, de tu favor, de tu misericordia, de tu bendito Espíritu Santo, para que esta bendita palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y entendamos, Señor, lo que tú quieres que entendamos, y vivamos de acuerdo a tu voluntad. Te doy infinitas gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que estamos, Señor, en este momento, escuchando esta palabra. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos, Señor, de tu poder, de tu bendito Espíritu Santo, porque dice tu palabra que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarás tú. Yo te doy gracias porque siempre nos acompañas, y sabemos, Señor, que sabemos que aunque no estemos juntos físicamente, espiritualmente sí estamos juntos. Pero más aún, Señor, estamos contigo, con tus ángeles. Padre bendito, que cada familia que está hoy reunida sea grandemente bendecida, llena de tu amor, tu favor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar hoy de algo que es para mí muy importante, ya lo he predicado anteriormente, pero el Señor me instruyó que volviera a hablar de esto en este día, porque es importante que nosotros sepamos natural y espiritualmente lo que pasó cuando nuestro Señor estaba realizando ese sacrificio en la cruz del Calvario, cuando Él estaba siendo crucificado. Y si le quieres poner un nombre a esta prédica, pues yo lo he denominado las 7 palabras de bendición que el Señor habló en la cruz, sí, del Calvario, porque ahí fue el Calvario, así se llamaba el monte, o la calavera, ¿verdad? Pero es importante que entendamos nosotros todo el concepto.
Te voy a pedir que vayas en tu Biblia al libro de Mateo, capítulo 28, verso 1, porque vamos a ver algo previo que es la resurrección del Señor, y de ahí vamos a pasar a comprender lo que pasó en la cruz del Calvario. Repito, Mateo 28, verso 1. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí hay algo que tenemos que entender muy claramente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos entender ese paralelismo que hay en las cosas de Dios, que a como vivió el cuerpo físico, el cuerpo espiritual tiene que vivir. No quiero decir con esto que nos van a crucificar o que vamos a padecer o alguna cosa de esas, pero sí debemos comprender la contextura de mensajes espirituales y proféticos claros que nos da el Señor. Y en este primer verso dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana para los judíos es lo que para nosotros es domingo. Pero para ellos era el día de trabajo, porque ellos festejan su día de reposo los sábados, le llaman el Shabbat. Y dice la palabra de Dios que al amanecer del día. Y esto nos habla de que llegaron a ese sepulcro María Magdalena y la otra María muy temprano. El libro de Marcos capítulo 16 versos 1 al 3 dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Hay un punto importante que debemos conocer todos, que lo sabemos. Esta situación que estamos viviendo nos la muestra claramente, de que estamos viviendo en los últimos tiempos, espiritualmente hablando. La palabra también en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La Escritura nos muestra que el Señor resucitó al tercer día. Y si nosotros nos fundamentamos en esta Escritura de 2 de Pedro 3:8, y el Señor resucitó al tercer día, entonces también tenemos que ver que dice que vinieron muy de mañana. Pero quiero hacer una analogía profética para que lo entendamos. Y digo profética porque está escrito en la palabra profética, que es la Biblia. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, del día 0 al día 1000 sería el primer día. Del primer día de ese segundo milenio al 2000 sería el segundo día. Del primer día de ese tercer milenio al 3000 sería el tercer día. ¿A qué voy con esto? El Señor divide la historia antes y después de Cristo. Él nace en el año 0, es crucificado en el año 33 y sigue la historia. En el año 1000 se cumpliría el primer día. En el año 2000 el segundo día. Y en el año 3000 el tercer día. Pero hoy nosotros estamos en el 2020. Estamos muy de mañana del tercer día. Entonces espiritualmente tenemos que visualizar, conceptualizar y ver qué es lo que estamos viviendo espiritualmente para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué quiero tocar este punto muy claramente? Porque me han llegado un sinnúmero de mensajes vía telefónica, correos, llamadas incluso,
con muchas teorías de lo que está pasando y lo que va a pasar. Yo lo que les quiero comentar y lo que les quiero decir es lo siguiente. El príncipe de este mundo es Satanás. Y una de las herramientas que utiliza Satanás se llama miedo, se llama caos. Entonces, si nosotros empezamos a creer en lo que nos infunde miedo, nuestro oído se lo estamos prestando al enemigo, no a Dios. Quiero aconsejarles lo siguiente. Sí es cierto que estamos en los últimos tiempos, muy cierto. Pero todo acontecimiento tiene su fundamento en la palabra de Dios. Es importante que nosotros conceptualicemos lo que nos mandan y lo filtremos a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar por lo que la gente nos dice, por lo que la gente experimenta, por lo que la gente vive, pues entonces vamos a vivir de acuerdo a eso. Entonces, si la gente nos da un mensaje de tragedia, vamos a vivir una tragedia. Si nos da un mensaje de miedo, vamos a vivir con miedo. Si nos da un mensaje de caos, vamos a vivir con caos. A mí la Biblia me dice en el Salmo 23 que el Señor estará conmigo aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo no compararía el estar en mi casa cumpliendo una instrucción gubernamental a un valle de sombra de muerte. Jamás. Sino lo comparo a un tiempo de reposo. Sé que hay mucho problema afuera por esta situación del COVID-19. Pero Dios ha prometido que su ángel va a acampar alrededor de los que le temen. Que eso es importantísimo. Entonces, para empezar este mensaje, quiero decirte, fundamenta tu vida en la palabra de Dios. No la fundamentes en nada que no sea bíblico. Me llegó un mensaje que filtré a través de la palabra y yo no sé si sea cierto o no, yo no quiero juzgar, yo desconozco a la persona que lo envió, pero lo que sí sé es que varias de las cosas que manifiesta pues son contrarias a lo que dice la Biblia. Y si son contrarias a lo que dice la Biblia, luego entonces, pues no vienen de Dios. Porque cualquier rema, cualquier profecía que no se equipara a la palabra de Dios, no es de Dios, tienen que ser amalgamadas. Todo lo que habló el Señor Jesucristo en cuanto a profecía, todo venía escrito en los libros proféticos y en el Pentateuco. Todo. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor cambiaría y dejaría de ser inmutable como lo dice en su palabra? No cambió su palabra cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo. ¿Por qué sí cambiaría hoy? Porque, pensemos en mi vida, se me ocurre decir algo que no se ajusta a la Biblia y yo quiero que la gente lo crea porque soy un siervo. Eso no es correcto. De ninguna manera es correcto. Lo que sí es correcto es que cualquier mensaje que se dé esté ajustado a lo escrito en la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos que sí hay un problema y que el problema es muy grande. Pero como hijos de Dios, o como hijo de Dios, yo he entendido y te quiero transmitir esto. A mí me gustaría que lo aplicaras como yo lo aplico. El COVID-19 es un problema mundial enorme, sí. Pero más grande es mi Dios. Más poderoso es mi Dios. Más fuerte es mi Dios. Y te puedo dar todos los atributos de Dios. Y yo creo de verdad, que dentro de los atributos que tiene el Señor, como lo dicen los teólogos, que es omnipotente, que todo lo puede, que es omnisciente, que todo lo sabe, y que es omnipresente, que está en todos lados, Él sabe perfectamente lo que está pasando. Y probablemente sí haya hijos de Dios que están padeciendo. Probablemente haya hijos de Dios que ya tienen el virus, que los están atendiendo, que están peleando por su vida, se están debatiendo entre la vida y la muerte. Sí. Pero ellos deben saber que si llegan a perder esa batalla y en esa batalla pierden la vida natural,
la espiritual nunca la van a perder, porque su Dios es más poderoso, su Dios es más grande. Porque siendo de esa manera, entonces, de acuerdo a lo que han dicho algunas personas, entonces el Señor Jesús no debió de haber muerto. Y Él murió en la cruz, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Importante que lo entendamos. No nos dejemos llevar por el miedo, no nos dejemos llevar por el caos, no nos dejemos llevar por el pánico. La fe es nuestra herramienta más fuerte. No con esto quiero decir, haz lo que quieras, sujétate a lo que te dicen las autoridades, quédate en tu casa, guárdate, cuídate y Dios va a protegerte. Vamos a seguir con esto. Verso 2 de Mateo 28, por favor. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Verso 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí hay una instrucción bien precisa de parte del ángel. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Me llama mucho la atención este verso 7 por lo siguiente. Lo primero es que les da una instrucción de que fueran pronto, de que se apresuraran, que hablaran y dieran un mensaje a los discípulos, no a cualquier persona, a los discípulos, aquellos que estuvieron con el Señor. El Señor ha resucitado. Yo te quiero dar un mensaje asemejado a esto. El Señor está vivo, el Señor te protege, el Señor te ama. Por Él es que tienes vida eterna. Por Él es que estás protegido. Por Él estás guardado. Su ángel acampa alrededor de los que le temen. No tengas miedo. Pero les dice: y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Hay cosas que debemos visualizar en esta situación. ¿Por qué los manda a Galilea? A mí en lo personal me llena de gozo, me llena de felicidad leer esta palabra. Isaías 9:1 dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bendito mi Señor. Este lugar del que nos habla de Zabulón, habla de Neftalí, habla de Galilea de los gentiles. El profeta Isaías nos abrió una puerta a los gentiles. Pero es importante que nosotros sepamos que esta tierra fue asignada a la tribu de Aser. ¿Quién fue Aser? Aser fue el segundo hijo de Silpa, sierva de Lea, esposa de Jacob. Entonces Aser fue un hijo de Jacob y a él se le otorgó una tierra, de acuerdo a Génesis 13, 12 y 13. Podemos ver nosotros quién fue Aser. Dice lo siguiente: luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y le dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Es importante ver algo. Este varón que tomó como hijo Jacob, y digo tomó como hijo porque
los hijos de las siervas eran considerados hijos del amo. Y en este caso el amo era Jacob. Es importante que conozcamos algo que pasó en la Biblia, que es una bendición enorme. Deuteronomio, capítulo 33, verso 24. Y sí quiero que lo busques, porque te voy a leer dos versiones más para que veas cómo funciona esto. Reina Valera 1960. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Bendito sobre los hijos sea Aser. A Aser le dieron una tierra, y esa tierra la llamó el profeta Isaías Galilea de los gentiles. La Biblia Kadosh. De Aser él dijo, Aser sea mayormente bendecido de los hijos. Él será aceptable a sus hermanos y bañe sus pies en aceite. Traducción latinoamericana. A la tribu de Aser le dijo, que Dios te bendiga más que a las otras tribus. Que todos los israelitas muestren su amor por ti. Tendrás abundancia de aceite de oliva. ¿Por qué te quise leer estos versos? Por lo siguiente. El aceite es figura de algunas cosas. Dentro de ellas es figura de la unción del Espíritu Santo. Es figura de los 7 espíritus de Dios, de los que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Otra de las figuras es la menorá, la lámpara de aceite, y tiene 7 brazos. Los 7 brazos son figura de estos 7 espíritus de los que nos habla el profeta Isaías. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice en la Biblia Kadosh, y bañe sus pies en aceite. ¿Por qué el Señor a través de Moisés desata esta bendición? Porque Él conocía desde el principio de los tiempos, en su omnisciencia, que su pueblo no lo iba a recibir. Y los gentiles necesitaríamos el poder, la unción, la autoridad y la majestad del Espíritu Santo rodeándonos, trabajando junto con nosotros, o que nosotros, mejor dicho, trabajemos para Él, haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades y todas aquellas cosas que tienen que funcionar y operar tal cual Dios lo quiere. Para que eso se realizara, forzosamente teníamos que tener la unción del Altísimo. Teníamos que tener la unción venida del trono de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque la unción es la que nos permite compartir con autoridad, nos permite compartir con seguridad, es la que nos da una revelación fresca, nueva. La unción es la que permite que se lleven a cabo los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades. Oí una vez a un predicador, Josué Irión, Dios lo bendiga donde quiera que esté, que en una de sus predicaciones dijo que el doctor T.L. Osborne, en una de sus cruzadas en África, le llegaban muchos enfermos. La autoridad que tenía el doctor
que les llevaban niños sin ojos. No es que las cuencas estuvieran tapadas, sin ojos. Y por el poder de la unción se empezaba a abrir la carne, se empezaban a salir los ojos y esos niños terminaban teniendo ojos. Poderosísimo. Que los paralíticos se levantaban. En las cruzadas del doctor Cerulo, cuánta gente fue levantada, sanada, bendecida, cuánta gente fue activada a través de la unción y el poder del cielo. En las cruzadas del apóstol Ronnie Chávez, lo bendigo en el nombre de Jesús. Cuánta gente no ha sido activada a través del manto que él ha extendido. Yo soy uno de ellos. Cuántos milagros, prodigios y señales sigue haciendo el Señor a través de su vida. Y te estoy mencionando algunos. Como lo ha hecho a través de mí, como lo ha hecho a través de ti. Y mucha gente dirá, bueno, es que yo no soy esto, no soy lo otro. Despreocúpate de eso. Si tu corazón está dispuesto, eres la herramienta perfecta para Dios. Y el milagro lo hace Dios. Lo hace el bendito Espíritu Santo, ningún hombre. Dios es el que hace los milagros. Dios es el que transforma las vidas. Dios es el que toca, el que lleva, el que guía. No somos nosotros. Nosotros somos simples herramientas. Por eso es tan importante que le creamos al Señor. Pero quiero ir a lo que habló el Señor Jesús cuando estuvo en esa cruz. 7 palabras. Me llaman la atención algunas cosas. El Señor hizo la tierra y todo lo que en ella hay en 6 días y reposó el 7º día. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, momentos cruciales de la creación y de la historia, habló 7 palabras. Pero el Señor termina hablando a través del apóstol Juan a 7 iglesias. 3 momentos claves en la historia. Inicio de la historia, mitad de la historia, fin de la historia. Y dentro de estos 3 números 7, por decirlo ahí, de alguna manera, porque 7 es número de perfección, es importante que nosotros visualicemos algunas cosas. El Señor inicia poniendo dentro del huerto a un matrimonio, Adán y Eva. El Señor en la cruz promete, previo a la cruz, hizo promesas y las culmina en la cruz del Calvario con esas 7 palabras. Promete que va a haber una iglesia y que en esa iglesia va a haber ministerios. ¿Por qué nos dice esto? Porque el Señor, estando en la cruz del Calvario, ahorita te lo explico. Pero también en el mensaje a las 7 iglesias es una prevención a la iglesia para avisarle que va a ir o va a descender, se va a mantener en las nubes y va a arrebatar a la iglesia novia. Y va a terminar con otro matrimonio. Nos manifiesta el matrimonio, curiosamente, en las 3 etapas de la historia de la iglesia. Ahora bien, hay algo que es bien importante que nosotros tenemos que visualizar en el libro de Isaías, de lo que iba a ser el Señor en la cruz. Te quiero pedir que vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, versos 4 en adelante. Isaías 53, versos 4 en adelante. Y te quiero ir marcando numéricamente 7 cosas que el Señor habla en esos 2 versos. 53, 4 y 5, y después habla otras 7 cosas en los versos 53, verso 6 al verso 8. Vamos para el verso 4. Dice lo siguiente: ciertamente, seguramente, con seguridad, con certidumbre. 1.
Llevó Él nuestras enfermedades. 2. Sufrió Él nuestros dolores. 3. Nosotros le tuvimos por azotado. 4. Por herido de Dios y abatido. 5. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. 6. Molido por nuestros pecados. 7. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos sanados. Con eso culmina el Señor. 7 cosas que el Señor nos promete en el profeta Isaías que iba a hacer el Señor Jesús en esa crucifixión. Pero vamos a ver en esta otra parte otras 7 cosas. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la realidad antes de estar bien amalgamado con el Espíritu de Dios. ¿Y qué quiero decir con bien amalgamado con el Espíritu de Dios? Bien unido, que somos uno solo con Él. Porque hay mucha gente que recibe a Cristo, pero no cambia. Cuando realmente conoces, sabes, entiendes y comprendes lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, tu vida se transforma. Porque entiendes el dolor, entiendes el sacrificio, aún entiendes un poquito la muerte de Él en el Calvario. Vamos para allá. Repito el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Primera, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Segunda, angustiado Él y afligido. Lo que hizo el Padre en Él. Lo que hizo Él. Tercera, no abrió su boca. Cuarta, como cordero fue llevado al matadero para que se cumpliera lo que el Señor había ordenado en el Pentateuco en relación al perdón de pecados, que tenía que haber sacrificio y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quinta, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Verso 8, sexta, por cárcel y por juicio fue quitado. Por cierto, un juicio totalmente fuera del orden de la ley romana. Por eso castigaron después, el César castigó a Poncio Pilatos. Y su generación, ¿quién la contará? Séptima cosa, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 7 cosas que le cargaron al Señor Jesucristo y Él aceptó llevarlas. Ahora bien, la segunda parte que nos da Dios en relación a esto es algo que ya viene en el Nuevo Testamento, que es bien importante que lo relacionemos. Les voy a pedir que vayamos al libro de los Efesios, capítulo 4, versos 7 al 12. Porque todo este sacrificio tenía un objetivo, tenía un propósito. Y ese propósito es que el pueblo de Dios pudiera entender y comprender para qué se llevó a cabo todo lo que le sucedió al Señor en esa cruz del Calvario. Es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos, porque entendiendo esto vamos a entender muchas cosas. Dice el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. No dice unos sí, a otros no. A cada uno, a ti que me estás escuchando, te fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice,
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, pero primero bajó. Claro, Señor Jesús, después de que murió en la cruz del Calvario, descendió para vencer a la muerte en su territorio. Ahí tomó las llaves de la muerte, ascendió, se presentó con pruebas indubitables delante de sus apóstoles, delante de mucha gente. Por 40 días estuvo haciendo milagros, prodigios y señales, y después ascendió al cielo, llevando cautiva la cautividad. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene en su mano la vida y la muerte, nadie más. Por eso es tan importante lo que te decía yo al principio. Confiemos en ese Dios poderoso. Él sabe todo, conoce todo, tiene poder sobre todo. Tu vida está en la mano de Dios, no en la mano del COVID, no en la mano del hombre. Tu vida está en la mano de Dios, en la mano de Jesús, en la mano del Señor que te rescató. No temas, no temas. Y luego dice el verso 9, ya lo leímos, perdón. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, el Señor Jesucristo. Pero ve, esto es lo importante. El mismo Señor Jesucristo dice, verso 11, y Él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Esos 5 ministerios, el mismo Señor nos los muestra en el libro de Juan capítulo 19, verso 25. Dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas, María Magdalena. Verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, 5 personas. 5 personas que son figura de los 5 ministerios que estamos viendo en Efesios 4:11, que constituyó el mismo Señor Jesús. Hay personas que yo respeto que dicen que ya no existen los apóstoles. Pero mi pregunta es, ¿cómo para qué el Señor Jesucristo constituiría 5 ministerios con un objetivo específico que está en el verso 12, que es el siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? Y me traslado a algo natural. Me imagino una obra de una casa, una construcción de una casa, en donde son 5 las jerarquías o los niveles de las personas que lo van a edificar, y de repente se desaparece el maestro que guía la obra, o más bien el residente de la obra, el arquitecto o ingeniero que lleva la obra, y el maestro de obra, que es la autoridad en la construcción. ¿Qué pasaría con esa construcción? Pues cada uno de los albañiles haría lo que ellos quisieran. Cada uno de los que iba a poner también, que ahora yo lo pongo así, lo pongo asado y lo pongo acá. No puede ser. Si el Señor Jesús lo constituyó, es porque es eterno, es permanente. Pero ojo, no es para que nadie se gloríe, como dice la Escritura, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, sino es para perfeccionar a los santos, únicamente para la obra del ministerio, para el trabajo de la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros edifiquen correctamente junto con el cuerpo de Cristo a todo el cuerpo de Cristo, como piedras bien tratadas, bien pulidas, para que entren en su lugar en el edificio que estamos construyendo todos. Por eso es tan importante entender esto. Vamos a las palabras que habló el Señor en esa cruz. Lucas 23, 33 y 34. Dice lo siguiente: cuando llegaron al lugar llamado
de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate cuál amor tiene el Señor Jesucristo, que estando en la cruz del Calvario, crucificado, intercedía por todos los que lo estaban crucificando, pero también por ti y por mí, porque sabía que íbamos a fallar. ¿Por qué? Por un solo detalle: por ignorancia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es bien importante que nosotros entendamos que Isaías habló de esto, que es un fundamento profético de esta escritura que se está cumpliendo. Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí la aplicación es bien importante para nuestras vidas el día de hoy. Es importante que comprendamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él pidió perdón por sus transgresores estando en la cruz del Calvario, la palabra de Dios nos dice en Marcos 11:26 lo siguiente: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Requisito para nuestras vidas: tenemos que perdonar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a hacer las cosas como el Señor las hizo. Vamos a la segunda palabra, Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí es bien importante que nosotros sepamos cómo es que lo cumplió el Señor, porque el Señor no ascendió a la gloria, sino que se refería al paraíso de Abraham, al seno de Abraham. Cuando este hombre, el malhechor que estaba crucificado a la par, al lado del Señor Jesucristo, le pidió que se acordara de él, el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el Señor tenía que descender a las profundidades del infierno, y enfrente nos muestra la palabra de Dios que está el seno de Abraham. Lucas 16:22 dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. A ese seno se refería el Señor, a ese paraíso. Lo pasó y lo depositó ahí en el seno de Abraham, y pasó la cima que él sí podía, porque él es Dios. A ese seno se refería. Tercera palabra. Ahora, la situación aplicable aquí es bien importante que nosotros entendamos que la aplicabilidad a nuestra vida es que estemos en la condición que estemos. Si Dios nos dio una profecía, Él lo va a cumplir. Porque dice el libro de los Hebreos: porque todas las promesas son en el sí y en el amén. Todas las promesas son en el sí, esto es en Jesús, y en Él, que es Jesús, amén, así sea, para gloria de Dios a través de nosotros. Es importante que nosotros comprendamos esto para que sea cual sea la situación, conozcamos el contexto de lo que nos puede pasar y en dónde el Señor nos va a poner para poder recibir la bendición que tenemos que recibir. Tercera palabra. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre,
la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas, María Magdalena, y ya vimos hace un momento que también estaba el discípulo a quien él amaba. Dice el verso 26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús nos muestra dos figuras aquí bien importantes. Mujer, he ahí tu hijo. Mujer como la figura de la iglesia. He ahí tu hijo, los creyentes que han de llegar a la iglesia a través de los evangelistas, los pastores, o de toda la iglesia que tenemos que hacer trabajo evangelístico para que se añadan más cada día al cuerpo de Cristo. Y luego le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Esto habla de la responsabilidad que tienen los siervos o siervas, de cuidar a la iglesia como tal. Eso es lo que faltaba, agüita. De cuidar a la iglesia como tal. ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Nosotros como hijos de Dios estamos obligados en nuestra casa espiritual, que es la iglesia, a cuidar a nuestros padres espirituales, si es que están con nosotros. Y si no, donde quiera que estén, cuidarlos, cumplir correctamente con ellos, honrarlos, bendecirlos, obedecer en lo que tenemos que obedecer y hacer todo cuanto Dios nos manda a través de ellos. Y la iglesia está obligada a cuidar a los hijos espirituales que llegan a la iglesia, a las ovejas. La iglesia como tal no solo es trabajo del pastor, la pastora, la autoridad, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, de la autoridad de la iglesia, no, es obligación de toda la iglesia. Eso es práctico, por eso lo dijo el Señor. Mujer, ahí está tu hijo, cuida a los hijos espirituales que tengas. Mujer, he ahí tu hijo, cuida a los hijos. Tú, he ahí tu madre, cuida a la iglesia, cuida a tus autoridades, cuida la bendición, cuida la fuente de bendición que Dios te da para que puedas recibir todo aquello que Dios te quiere entregar. Cuarta palabra. Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto quiere decir para nosotros de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque los judíos dividen su noche en vigilias. Y la última vigilia termina a 6 de la mañana. Ahí empieza la hora primera. Entonces, si nos habla de la hora sexta, estamos hablando de las 12 del día. Porque empieza a las 6, vamos a contar, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. 6 horas. Esas aproximadamente eran las 12 del día. Hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena. Verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Pero vamos a esta voz que le dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué solo dice 2 veces Elí? ¿Y por qué dice 2 veces Dios mío? Porque Él es la tercera persona de Dios. Entonces tenía que ser abandonado por el Padre y por el Espíritu Santo. Entonces les clamaba al Padre y al Espíritu Santo, ¿por qué me han abandonado? Y era una razón muy sencilla, porque si el cuerpo del Señor Jesús no hubiera sido abandonado por el Espíritu Santo, retirándole la calidad divina a ese cuerpo del Hijo, y el Padre, si no lo hubiera abandonado, no hubiera muerto, porque es Dios y Dios es eterno. Tenía que ser abandonado para esto. Ahora bien, es bien importante que nosotros entendamos aquí esta aplicación a nuestra vida.
tiene un fundamento profético bien profundo que está en Salmos 22, 1 al 5. Dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Cómo, si estás angustiado, vas a alabar? Porque cuando estés angustiado tienes que alabar a Dios. Eso es importantísimo. Verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí el salmista está mostrando la misma circunstancia que mostró el Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el salmista era profeta. Sí, me refiero al rey David. Es importante que nosotros comprendamos que hay fundamentos, pero también hay una aplicación. Muchas veces nosotros vamos a poder sentirnos desamparados, abandonados. Quiero decirte una cosa: cuando uno se siente desamparado y se siente abandonado, es porque uno quitó los ojos de esa protección que está alrededor de nosotros. Quitó los ojos de la promesa que hizo el Señor Jesucristo para protección y cobertura de nuestra vida. Quitó los ojos de donde el Señor quiere que los tengamos, que es en Él. Nunca los quites. La aplicación es esa, para que tú nunca digas, o yo nunca diga: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es importante tener los ojos bien puestos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Quinta palabra, Juan 19, 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto manifestó dos circunstancias: lo natural y lo espiritual. Punto número 1. Lo natural, porque estaba totalmente deshidratado por la pérdida de sangre. Pero lo que nos interesa más es lo espiritual, porque con esto se cumplía el abandono del Espíritu Santo, que traía la frescura de la palabra a su vida. Y esa frescura de la palabra, que era la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, le traía renuevo a cada momento, a cada instante. Por eso el Señor clamó y dijo esto: tengo sed, porque no había recibido esa frescura del agua de vida, que es la palabra de Dios. Ahora bien, la profecía viene en Salmos 69, 20 y 21, que dice lo siguiente: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto lo habla el salmista porque él se llegó a sentir o a vivir una situación semejante. ¿Cuántas veces hay que tienes una necesidad, pides ayuda, te contestan, de verdad te sabría como vinagre en la boca? Por eso es tan importante que nosotros entendamos la aplicación de esta palabra para nuestra vida. Que existe el Espíritu Santo alrededor de nosotros, que está en esta tierra cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos, y que nos da de su agua de vida cuando nosotros venimos al manantial de agua, que es la palabra de Dios. Pero necesario es que nosotros busquemos la bendita presencia del Espíritu Santo para que todo lo que ha determinado Dios que se nos vierta en agua de vida nos sea entregado. Sexta palabra, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Wow, tengo sed, consumado es, entrega el Espíritu. Aquí el Señor declaró una palabra de victoria. Mucha gente dijo, bueno, ya se acabó. No, estaba iniciando el cumplimiento de la profecía de salvación para la humanidad. Se consumó lo que se tenía que consumar como sacrificio para que se cumpla la palabra profética que habló Dios a través de Isaías, de Jeremías, a través del Pentateuco, con los sacrificios y las instrucciones y ordenanzas que le dio a Moisés. ¿Para qué? Para iniciar un tiempo de evangelización en la historia para que el mundo pudiera convertirse a Cristo a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Esto es bien importante. Ahora bien, dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya lo habíamos leído hace un rato. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aquí está esto que es importante. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto se refiere a la muerte, bueno, más bien a la sepultura que tuvo en la cueva del huerto que le otorgó José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora bien, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice muy claro. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Se consumó el inicio de la salvación del mundo. Ahora bien, es necesario que nosotros entendamos la aplicación a nuestras vidas sin temor a duda. Es el hecho de que tú y yo podamos ser salvados por la sangre del Señor Jesucristo, por su persona, por su sacrificio, por todo lo que hizo en esa cruz. Oiga, ¿y dónde tiene justificación esto? Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvación. Efesios 2, 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Atención en estos dos versos que siguen. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vosotros, porque es un don de Dios. Por gracia nos dio la salvación. Séptima palabra. Lucas 23, 46 y 47. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido,
dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Wow, verdaderamente este hombre era justo. Pero lo importante es que hasta en ese momento preciso de su muerte, en ese preciso momento, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se sujeta a la voluntad de su Padre. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Esto fue anunciado en el Salmo 31:5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esto nos habla de lo veraz que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero cerrar con unos datos importantes para que lo medites. Dice la palabra de Dios que al Señor lo crucificaron como a la hora sexta y a la hora novena falleció. 3 horas estuvo ahí. Lo leímos hace un rato, pero te lo leo. Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Sí? Y aquí hay algo bien importante. 3 de los evangelios nos hablan de que fue a la hora sexta y 1 nos habla de que fue a la hora novena. Pero es bien importante que nosotros conozcamos esto. Marcos, que obviamente no estuvo en la crucifixión y Juan sí, dice en Marcos 15:25, quiero leerte rápidamente estas citas bíblicas. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Si nosotros visualizamos que llegaron a primera hora del día con Poncio Pilato, por temprano que se hubiera levantado, arreglado y todo, pues le iban a dar las 6:30 de la mañana. Pues entonces, si ahí lo estaban juzgando, ahí lo mandó a azotar, ahí les preguntó si querían que soltaran a Barrabás o al Señor, dijeron que a Barrabás, y luego Caifás hizo una declaración que Señor tenga misericordia, dijo que la sangre de ese hombre fuera sobre sus generaciones, y bueno, lo declaró él. Y luego le entregan el madero, bueno, le quitan la ropa, le ponen la corona de espinas. Estoy platicando esto así cortamente para entender los tiempos. Mi pregunta es, ¿cómo lo crucificaron a la hora tercera? Todo ese proceso no se llevó 3 horas. Pues era un juicio. Estaba problemático. Y no olvidemos que se lo llevaron también a Herodes. Y Herodes no quiso hacer nada. Pero hay algo que dice el mismo Marcos, versos 33 y 34, dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, bat sabactani, que es traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hora sexta, hora novena. Lucas capítulo 23, versos 44 al 46 dice lo siguiente. Cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y luego el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces murió como a la hora novena. Mateo 27:45 dice lo siguiente, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Es importante que nosotros visualicemos que el Señor estuvo sufriendo ahí, pero las últimas 3 horas fueron, no me lo quiero ni imaginar. Génesis 2:8 dice lo siguiente: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Como te dije, el Señor inicia la creación en un huerto al principio, donde llevaron al Señor a sepultarle. Dice Juan 19, 41 y 42, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. José de Arimatea proveyó. Al principio, un huerto, el Señor pone al hombre. En la mitad de la historia con el Señor Jesús, al Señor Jesús lo ponen en un huerto. Y curiosamente, la Biblia nos muestra que al final de los días todo estará en un huerto también. ¿Por qué dice eso usted? Isaías 11:6 al 9 dice lo siguiente: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Un huerto. Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Hay un paralelismo en Apocalipsis y en Segunda de Pedro. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Segunda de Pedro 3:13, porque nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pasó 3 años con los apóstoles. Hay algo que es muy de llamar la atención. A Pedro le preguntó 3 veces que si lo amaba. Él dijo: en verdad te digo que antes de que cante el gallo, 3 veces tú me habrás negado. Esto de Pedro me llama mucho la atención porque es una pregunta para nosotros. El Señor le preguntó a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: sí, Señor, sí te amo. Por segunda vez le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. En la primera le dijo: apacienta a mis corderos. En la segunda le dice: apacienta a mis ovejas. Y en la tercera le dice, la primera apacienta a mis ovejas, después apacienta a mis corderos, y después vuelve a decirle: apacienta a mis ovejas. Pero en la segunda le vuelve a contestar: sí te amo. Y en la tercera vez le responde: Señor, tú todo lo sabes o lo sabes todo. Estoy parafraseando. Aquí la situación es que muy seguramente el apóstol Pedro no entendió en ese momento la profundidad de la pregunta. Porque el Señor Jesús le estaba preguntando las 3 clases de amor que debe haber en la iglesia. El amor eros, que es el amor entre hombre y mujer. El amor filis, que es entre hermanos. Y el amor ágape, que es el amor divino.
Entonces el Señor le preguntó, vámonos a la raíz, le dice, Pedro, ¿me filis? ¿Me amas como hermano? Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me eros como iglesia con el novio? ¿Como novia que se va a desposar como en el novio? Sí, Señor, sabes que te amo. Pero al final le pregunta, Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas como yo he amado a la iglesia? Y entonces Pedro no le contesta y le dijo, Señor, tú todo lo sabes. La pregunta es, ¿qué contestaríamos nosotros? Porque muchas veces tú le preguntas a una persona, ¿amas a Dios? Sí, claro, sí lo amo. ¿Trabajarías para el Señor? Sí, 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 claro. ¿Qué le darías al Señor? Lo que Él me pida. Pero cuando se trata de ir a hacer la obra de Dios, nunca va. O siempre hay un pretexto. O va una vez y dos no. O va dos sí y una no. Con Dios es todo. Todo. No hay medias tintas. 3 veces. Pedro lo negó 3 veces también. ¿Y por qué hablo de esta situación? Porque el número 7 debe cumplirse en nuestra vida siempre. La perfección de Dios tiene que verse en nuestra vida siempre. Tenemos que ser congruentes en todo lo que hacemos. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y comportarme de una manera incorrecta fuera de la casa de Dios. Yo no puedo estar predicando el evangelio de la palabra de Dios y estar pecando. Yo no puedo estar diciendo obedezcan y ser desobediente. Y Dios nos muestra en su palabra que hasta el día en que Él estuvo crucificado y aún estando crucificado, cumplió la perfección de Dios en esas 7 palabras. Nosotros tenemos que cumplir la perfección de Dios en esas mismas 7 palabras y en esas mismas 7 aplicaciones para nuestra vida. Tenemos que cumplir la Trinidad de Dios en nuestra vida de forma correcta. Tenemos que entregar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios, para que Dios haga la obra que tiene que hacer en nuestra vida. Esto no te va a apartar de todo lo que tú tienes. Lo que sí va a hacer es que va a perfeccionar tu vida en lo corpóreo, en lo almático y en lo espiritual, para que opere la Trinidad divina en ti. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que el amor ágape, el amor eros y el amor filis debe permanecer en nuestra vida siempre, siempre. Con esto no quiero decir que nos apartemos de la esposa o las mujeres del esposo, para nada. Pero el amor que Dios quiere con su iglesia es un amor de unión, asemejado al matrimonio, muy asemejado al matrimonio, porque uno se entrega por amor, uno se da por amor, sin esperar nada a cambio. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él, que nos demos por amor sin esperar nada a cambio, que amemos a nuestros hermanos, que le amemos a Él como Padre, que no esperemos nada, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que lo pidamos. A mí me hace pensar mucho toda esta situación, porque nosotros somos tripartitas. Igual que Pedro fallamos, igual que Pedro tenemos errores, pero habiendo tomado la Santa Cena, empiezo a pensar, y le digo al Señor, Dios mío, le dijiste a las mujeres, regresando a Mateo 28:1, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. La pregunta es, tú y yo, como parte de esa mujer, de esa iglesia, hemos ido y sido prontos para predicar el evangelio. ¿Hemos obedecido la voz de Dios para hacer la gran comisión?
Estos medios electrónicos nos dan la posibilidad de alcanzar a mucha gente, mucha gente. Gloria a Dios por eso. Pero no olvides que tenemos que pelear la buena batalla de la fe a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor. No podemos pensar en ir y predicarle a alguien el Evangelio cuando no hemos orado por ellos. Es el tiempo en el que Dios va a hacer grandes y maravillosas cosas. Las noticias fatalistas siempre han existido y van a seguir existiendo. Pero la palabra de Dios permanece. De acuerdo a lo que la Biblia dice, yo voy a permanecer eternamente, porque la palabra de Dios me dice y me enseñó a mí que el Señor le dijo a sus discípulos: yo voy a preparar lugar para vosotros. Y la palabra de Dios me dice que si yo recibí al Señor en mi corazón y lo confesé como mi Señor y Salvador, y trato de vivir correctamente como Él quiere, soy salvo. Si he sido bautizado, soy salvo. No pierdas las bendiciones que Dios te ha dado. Yo quisiera que analizaras esta palabra, porque en los anales de la historia, pues siempre ha habido pandemias, siempre ha habido pestes. Yo me pongo a pensar en la influenza. Aquí en América tocó a muchos países, a muchísimos, en Estados Unidos. Y de igual manera que COVID-19, murió gente. No minimizo. Pero el problema no es que la gente fallezca. El problema es que la gente fallezca sin Cristo. Ese es el problema. Porque a final de cuentas este es un proceso de preparación en esta vida para ir a la vida eterna. Y tenemos que entender perfectamente esta situación. Si el cuerpo físico murió y resucitó, por el paralelismo, el cuerpo espiritual, el Señor nos manda a morir para resucitar. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para perdón de mis pecados, para que tuviera vida eterna, para que no tenga miedo. Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede echar el alma en el infierno. Cuidemos nuestra santidad. Cuidemos de hacer la obra, cuidemos de obedecer la ley natural y espiritual, cuidemos de compartir la palabra, cuidemos nuestra vida en santidad, para que podamos tener la certidumbre de que vamos a ver al Señor. Quiero orar por ti. Quiero darle gracias a Dios en este tiempo, para que Él haga una obra perfecta y más que perfecta en tu vida hoy. Padre Santo de la gloria, tú que estás en tu trono de gloria, Señor. Bendito Señor Jesús, que estás sentado a la diestra del Padre. No tengo palabras para agradecerte la gratitud que tengo contigo, mi Dios, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. No puedo, Señor, entender cuán amor tan grande nos tienes. Yo te quiero pedir, papito lindo, que toques cada mente, cada corazón, cada espíritu, para que esta bendita palabra, Señor, se haga vida en nuestra vida y carne en nuestra carne. Que hagamos, Señor, como aquellas mujeres
que fueron prontas a avisar a los discípulos que tú habías resucitado. Te quiero rogar, hermoso mío, que abraces a cada persona que está escuchando, Señor, esta palabra. Y quiero pedirte, Señor, que este tiempo en el que estamos meditando, Señor, en ese tiempo que pasaste, mi Dios, en esta tierra, y después de que fuiste capturado, Señor, a lo que llaman vía crucis, o vía de la cruz, en la cual, Señor, tú sufriste al máximo, llegando hasta la muerte por obediencia a tu Padre, lo cual nos dio salvación. Que nos traigas a la mente, Señor, al corazón y al espíritu tu bendita palabra. Por gracia sois salvos. Que entendamos que por gracia y amor, Señor, nos has rescatado, nos has salvado y nos has bendecido. Yo te quiero pedir, Señor, por cada persona que nos está viendo, Señor, a través de esta cámara, que tú bendigas su vida, que tú bendigas su hogar, que bendigas su mente, su cuerpo y su espíritu, para que todo lo que has determinado, Señor, sea hecho y sea cumplido. Que la palabra profética más segura que nos has dado, que es esta Santa Biblia, Señor, la podamos cumplir, Señor, la podamos abrazar, la podamos besar y agradecerte, Señor, por el grandísimo tesoro que tú nos has entregado en ella. Que sepamos valorarla al igual que tu sacrificio, que sepamos entenderla y comprenderla, que sepamos, Señor, comparar cada cosa que nos dicen y nos hablan, y podamos ser veraces delante de ti. Señor, muchas gracias por todo cuanto tú haces. Ayúdanos, Señor, a entender que somos más que vencedores, que tú nos has hecho, Señor, hijos tuyos, siervos tuyos, y lo que está escrito de nuestra vida en el libro de la vida, tú ya lo sabes y lo conoces, y que tenemos que tener la seguridad, la certeza y la certidumbre de que tú y solo tú tienes el control de nuestra vida. Padre Santo, yo profetizo sobre la vida de todos los que me están escuchando un nuevo entender, un nuevo vivir, un nuevo comprender, un nuevo asimilar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Que viene un entendimiento nuevo, un caminar nuevo, un amor nuevo, un pensamiento nuevo, para vivir como nueva criatura, para vivir como hijo de Dios, como hija de Dios, para vivir tomado de tus promesas, para vivir tomado de tu poder, tu autoridad y tu magnificencia, para poder abrir su boca y profetizar sobre su vida que son sanos en el nombre de Jesús, profetizar sobre la vida de aquellos que han sido tocados por este virus, que son sanos en el nombre de Jesús, que por tu llaga fuimos curados, que por tu llaga fuimos sanados, y que nada, Señor, nos quitará la vida para seguir haciendo la obra a la que nos has llamado. Yo profetizo bendición sobre bendición. Profetizo paz y serenidad en cualquier noticia falsa que se les dé. Profetizo obediencia para cumplir con los designios que tú tienes en tu palabra y que nos ha dado la autoridad natural para pasar este tiempo. Profetizo bendición sobre tu vida. Profetizo que se abren los cielos para que el nivel espiritual que Dios ha determinado para ti venga a tu vida.
Profetizo que se aumenta tu fe para recibir el o los milagros que están determinados desde el trono de gloria. Profetizo que se va incredulidad de tu vida. Profetizo que se va duda de tu vida. Profetizo que se va soledad de tu vida. Profetizo que se va desamor de tu vida. Profetizo que viene amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu a tu vida. Profetizo que el amor de Dios te abraza, te llena y es suficiente, y que te empiezas a gozar en la presencia de Dios de una manera sobrenatural, poderosa, grande, maravillosa, portentosa, como nunca antes la habías tenido. Porque esto no es para muerte, dice el Señor, de aquellos que tengan el propósito en la mano de Dios. Porque pase lo que pase, tienes vida eterna, vida en abundancia. Nada te faltará, nada te faltará. La Biblia dice, no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Libro de Proverbios. Créele al Señor, créele de verdad, porque el nuevo pacto que has hecho hoy es un pacto distinto por la condición y situación en la que nos encontramos, y me refiero a todo el mundo. Hoy yo te bendigo y escucha bien lo que te voy a decir. Si tú como hijo o como hija de Dios le crees al Señor en lo que está escrito, hoy te profetizo que en no más de 90 días vas a ver un cambio tan radical en tu vida, tan radical, tan poderoso y tan majestuoso como nunca antes lo habías visto. Y ese cambio se va a mostrar en todas las áreas de tu vida, en todas. Ni una sola de esas áreas quedará sin cambio. Porque la gloria de Dios, así como lo dice su palabra, inundará tu vida, como cierto es que las aguas cubren la mar. Hoy te bendigo como profeta del Dios Altísimo, te bendigo como apóstol, te bendigo como hermano, te bendigo como siervo y te bendigo como padre espiritual para los que soy su padre espiritual. Bendigo a mi padre espiritual donde quiera que esté, profetizando que la gloria del Señor le abraza a él y a su familia, lo cubre, lo guarda y lo protege en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendice, muy buena tarde, que disfrutes al máximo este día y prepárate porque lo mejor de tu vida está por venir. Dios te guarde.